Comunidad Filco, seguimos aquí desde la FIL de Guadalajara, trayendo hasta ustedes el día a día de este acontecimiento cultural tan importante. El día de hoy me encuentro en presencia de un notable doctor en Derecho, con un currículum muy amplio. Se trata de Juan Pablo Pampillo Baliño. Juan Pablo, bienvenido a este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por el favor de la invitación. Gustoso de estar aquí en la feria y de estar también aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es necesario mencionar un poco de la trayectoria de Juan Pablo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en el cual tiene nivel 3. Es presidente de la Red Interdisciplinaria Justicia Global e Integración Americana. El día de hoy nos va a hablar sobre su obra más reciente, Justicia Social Global, perspectivas, reflexiones y propuestas desde Iberoamérica. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Lo primero que quisiera decir, en razón de la presentación que amablemente me has hecho, es que es un libro que se inscribe dentro de un proyecto de investigación de más largo aliento que vengo desarrollando desde hace muchos años, donde he procurado tratar de perfilar a la justicia desde una perspectiva transdisciplinaria, muy vinculada desde luego con el derecho, pero no solamente con el derecho contemporáneo, sino también con el derecho tal y como ha venido evolucionando durante los últimos años, pero nutriéndose también de una historia multisecular, yo diría que incluso milenaria, dentro al menos de la tradición jurídica occidental, que tiene una proyección muy especial en el actual contexto de la globalización, pero que también analiza el tema de la justicia y particularmente de la justicia global, y específicamente de la justicia global social, considerando pues evidentemente la reflexión que sobre este tema ha venido haciéndose por economistas, por politólogos, por expertos en relaciones internacionales y desde luego también por filósofos, desde Aristóteles hasta, no sé, John Rawls, Tomás Pogge, Christian Bates, quienes en los últimos años han venido haciendo aportaciones a esta reflexión, pero que busca también conjuntar una aproximación al gran tema de la justicia global social, considerando igualmente las instituciones y los procedimientos jurídicos actualmente en vigor y aquellos otros que eventualmente tendrían que desarrollarse para darle una plena vigencia y exigibilidad a los derechos globales sociales. Digo que es un proyecto académico que cumple un hito con esta publicación y que desde luego continúa y seguramente dará algunos frutos, espero, en años posteriores, que también se encuentra incardinado a esta red académica a la que te referías, que tengo el honor de presidir, la Red Interdisciplinaria Justicia Global e Integración Americana, que es una red interdisciplinaria. Pueden visitarnos en nuestra página web www.rigia.org, donde verán algunos de los trabajos que realizamos, en este caso conjuntamente con Editorial Tirando Blanco, que nos ha hecho el favor de publicar esta obra, que es un libro colectivo que coordino junto con el doctor Santiago Botero y que reúne a diversos pensadores de la región iberoamericana, es decir, de los países hispanoparlantes, incluyendo también España, de donde nos hicieron el favor de colaborar con algunos ensayos, algunos catedráticos de distintas universidades de la península ibérica. Me voy un poco hacia el enfoque filosófico en el tema de la justicia social y la igualdad de derechos. Nos mencionas que se toca en un contexto global. ¿Qué opinas del ser ciudadano del mundo? Que lo somos como, por ejemplo, dentro de nuestra tradición filosófica occidental, podemos remontar a la antigüedad clásica, al periodo helenístico primero, y después a la reflexión de los estoicos, que posteriormente también se encuentra presente en algunos filósofos y juristas romanos, como fue el caso de Marco Tulio Cicerón, que se encuentra también presente a lo largo de la historia medieval de Europa, que es la historia medieval de Occidente, en su vertiente o en su versión católica, como la Res Publica Christianorum, que pues abarcaba los países que después habrían de conformar Europa y que se integraron en torno primero al Imperio Carolingio y luego al Sacro Imperio Romano Germánico, y que consideraban primeramente que los católicos, luego que los romanos desde la antigüedad, pero finalmente que todos los hombres pertenecemos a una misma sociedad
cosmopolita, como yo creo que lo expresan de manera espléndida hacia los albores de la modernidad, precisamente, los así llamados teólogos juristas españoles, entre los cuales es muy destacable, por ejemplo, la obra de Francisco de Vitoria, que se refiere al totus orbius, es decir, a todo el mundo por primera vez, cristianos y no cristianos, con independencia de la fe que prediquen, precisamente con motivo de el descubrimiento, el gran encuentro entre Europa y América y toda la polémica que se suscita con motivo de la legitimidad o la ilegitimidad de la conquista, de la población y del sometimiento que se llevó a cabo de los pueblos americanos. Y que obviamente de entonces para adelante ha progresado en algunos aspectos, pero también ha mostrado tremendas regresiones. Es decir, si bien es verdad que desde la antigüedad podemos advertir un pensamiento cosmopolita pues muy explícito en los estoicos o en Cicerón, no podemos olvidar tampoco el desprecio por el que en general los griegos y los romanos veían a los que no eran griegos y romanos, que se consideraban como bárbaros. No podemos olvidar que se trataba de una sociedad eminentemente esclavista, la sociedad de la antigüedad. Igualmente, podría decirse que aún hasta el siglo XIX sigue siendo una realidad el problema del esclavismo en muchos países y sobre todo la hegemonía de muchas naciones europeas sobre los territorios que eran objeto todavía entonces de colonización y que no fueron descolonizados sino hasta después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, no es sino hasta muy reciente fecha, hay que decirlo con honestidad, que más allá de las reflexiones filosóficas, las instituciones jurídicas, los procedimientos jurídicos fueron permitiendo que se hiciera realidad esta suerte como de cosmópolis a la que pertenecemos ya dentro del contexto de la globalización y que se encuentra articulada a través de distintos organismos internacionales que han servido, entre otras cosas, para permitir que estas desigualdades materiales sean compensadas por un lado y también propiciar que los derechos, todos los derechos, tanto los derechos civiles y políticos como sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser justiciables, es decir, puedan ser jurisdiccionalmente exigibles, tanto en tribunales nacionales como en tribunales internacionales o supranacionales. En el contexto actual de nuestro país, ¿ves reflejado el tema de la justicia social en la agenda? Bueno, yo quiero decir que México y en general América Latina siempre han adoptado una postura de vanguardia en la reflexión sobre la justicia social y también en la creación de instituciones de la justicia social. No hay que olvidar, por ejemplo, como decíamos, todas las polémicas en torno a los naturales que se encuentran en los inicios de nuestra configuración como colonias ultramarinas de España y sobre todo la legislación de Indias, que es una legislación del siglo XVI y que hay que decirlo con toda claridad, que pues debe ser prenda de orgullo nuestra porque los derechos que se reconocen en la misma son derechos que no fueron reconocidos sino hasta el siglo XIX con motivo de la revolución industrial y del pensamiento católico social y el pensamiento también socialista, promovido por los socialistas utópicos primero y después por el socialismo científico, particularmente por Marx y Engels. Pero hacia esa época también hay que reconocer que América Latina se encuentra nuevamente a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos sociales, por ejemplo, con el constitucionalismo social. Un constitucionalismo que se encuentra en la Constitución Mexicana de 1917, que es reconocida universalmente, junto con la Constitución rusa de 1918 y la Constitución de Weimar de Alemania de 1919 como las precursoras de los derechos sociales. Pero incluso en el caso mexicano, podríamos remontarnos a los decretos de Hidalgo y de Morelos, que ya tienen una clara connotación de naturaleza social. Entonces, lo primero que hay que decir es que en nuestros países latinoamericanos, y particularmente en México, existe una tradición muy importante de reconocimiento
de la justicia social y de los derechos sociales, si bien es verdad que también, por otro lado, existe un déficit importante por lo que hace a su vigencia efectiva y a su garantía. Todavía el día de hoy seguimos batallando con el lastre de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades, y esto ha dado lugar, también hay que decirlo, a ciertas derivas populistas que, pues, lejos de contribuir a nivelar estas asimetrías sociales, lo único que han servido es para nivelarlas, pero hacia abajo, no hacia arriba, como realmente quisiéramos que se diera dentro de un contexto en el cual se pudiera crear una prosperidad generalizada, y no solamente una prosperidad para algunos, o por el contrario, una situación de una calidad de vida inferior a la deseable para todos. De acuerdo, sin duda, es un análisis bastante amplio de este tema y pues espero que en esta entrevista se logre captar la atención no solamente de quienes estudian o se dedican a las ciencias jurídicas y sociales, sino del público en general. Quisiera que hiciéramos una invitación a nuestros lectores a conocer tu obra. Bueno, yo les diría que este libro colectivo es un libro que vale la pena por dos razones. La primera de ellas porque es un libro pionero en lengua castellana, por lo que respecta a la intención de realizar un estudio intertransdisciplinario que, estando centrado en las ciencias jurídicas, es decir, en el reconocimiento jurídico y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de ahí su título, Justicia Social Global, tiende a reflexionarlas desde perspectivas filosóficas, políticas y económicas, pero siempre tratando de canalizarlas a través del derecho como el cauce que puede permitir que esos derechos sean efectivamente vigentes y puedan ser eventualmente garantizados. En ese sentido, yo creo que es una obra importante, por cuanto que, además de aportar reflexiones, comparte con el lector reglas, instituciones, principios y procedimientos jurídicos, así como instancias nacionales e internacionales, señalando sus realizaciones, pero también sus limitaciones. De acuerdo, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por esta exposición tan amplia sobre el tema de la justicia social. Y nosotros seguimos desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara conociendo a distintos investigadores, investigadoras y creadores literarios. Comunidad Filco, hasta la próxima.